que deberían vernos doblegado ante Dios, pero haber mostrado cambios, pero no, parece que no. Parece que no es así. Bueno, queremos hablar hoy este tema del poder del Espíritu Santo. El capítulo, voy a invitarlo en el capítulo 7 del Evangelio San Juan, versículo 37. San Juan capítulo 7, versículo 37. Muy mencionado, muy leído este pasaje. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Señor, te damos gracias en esta hora. En el nombre de Jesús, por esta palabra, Padre, te pido en esta hora, Señor Jesús, que tu palabra, Señor Jesús, llegue a la vida, Señor Jesucristo, de aquellos que tienen sed, Señor Jesús, de aquellos que quieren beber del Espíritu, Señor, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre. Gracias. Siéntense, hermanos, en el nombre del Señor, y vamos a iniciar mencionando el capítulo 37, en el último y gran día de la fiesta. ¿A cuál fiesta se está refiriendo Jesús? Puesto que se está celebrando una fiesta. Por ahí, si gusta, me lo puede anotar, ¿verdad? ¿A qué fiesta se refiere? Porque es muy relevante, muy importante lo que estamos. Es muy importante que conozcamos a qué fiesta se refiere. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15, dice: si me amas, debes guardar mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver. Aleluya, porque no le conoce. Muy bien. Bueno, entonces, cuando estamos hablando, ya lo anotaron por allí, ya alguien nos escribió a qué fiesta se refiere. ¿Alguno de los hermanos que están escuchando? Sí, efectivamente, es la fiesta de los tabernáculos. Por eso yo he estado señalando las fiestas de primavera, fiestas judías, y las fiestas de otoño. Ya estamos en otoño. Y una de las fiestas de otoño era, o es precisamente la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos tiene que ver con la fiesta, está relacionado con la fiesta o la celebración de las cabañas, que sería otro nombre, otro término que le estamos dando a la fiesta de las cabañas. Es decir, que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ellos no tenían una morada permanente, sino que ellos era un pueblo nómada que transitaba, caminaba a través del
del desierto. La Biblia dice que estuvieron 40 años ahí en el desierto. Entonces ellos vivían en cabañas, ¿verdad? Tabernáculos, como se le conoce la fiesta. Y en esta fiesta de las cabañas es muy importante entonces entender que el mensaje de Jesús se está dando dentro de una celebración que indica que el pueblo, o celebraban que el pueblo, cuando ellos fueron peregrinos en el desierto, habitaron en cabañas, en pequeños tabernáculos, y a eso se debe esta celebración. Están en el desierto. Esta fiesta representa que están en el desierto viviendo en cabañas, en tabernáculos. Y en el desierto pues no es como en este caso yo, que tengo agua aquí al alcance. Ellos no tienen agua. Y Jesús, entonces, el mensaje que les da en medio de esta celebración es: si alguno tiene sed. Claro que tenían sed en el desierto al vivir en estas condiciones, y Jesús los está retando. Les dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ellos entienden perfectamente el mensaje. No es un mensaje que está fuera de lugar, de contexto. Es un mensaje correcto, bien aplicado en momento y en forma, tiempo y forma. ¿Cuándo lo dice Jesús? El último día de la fiesta de los tabernáculos. Ahí lo dice, ¿verdad? El último día de la fiesta de los tabernáculos. En el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, he estado leyendo versículo 26, 27, he estado leyendo pasajes relacionados con el poder del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. San Juan capítulo 15, versículo 26 y versículo 27. También el Evangelio de San Juan capítulo 16, versículo 7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8: y cuando venga Él, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Versículo 12: aún tengo muchas cosas que quiero deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, en el nombre del Señor. Este último día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús hizo una promesa extraordinaria: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. San Juan 7, 37, 38. Jesús estaba citando a los profetas. ¿A cuáles? Al profeta Jeremías, al profeta Isaías. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, en el capítulo 2, allí vemos nosotros que el Señor está hablando, gloria al Señor. El versículo 13, Jeremías capítulo 2, versículo 13, se refiere precisamente
a esa peregrinación en el desierto. Dice: ustedes, pueblo mío, cometieron 2 pecados. 1, me abandonaron a mí, que soy pan para ustedes, una fuente de agua que les da vida, y se hicieron sus propios estanques que no tenían el agua. Yo era el guía, pero ustedes me rechazaron. Aleluya, gloria al Señor. Allí les está entonces, la Reina Valera dice, versículo 13. Dice esta palabra, el versículo 13, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? Porque ha venido a ser presa. Aleluya, gloria al Señor. ¿Verdad? 2:13. Mal, estoy leyendo el 14. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no podían retener el agua. Eso es lo que dice el profeta Jeremías. Dejaron al Señor, que era la fuente de vida, y ellos colocaron cisternas, pero cisternas rotas. En el libro de Isaías, el capítulo 44, versículo 3, Isaías 44, versículo 3. Vamos a leer esta 3 y 4, vamos a leer. Dice: porque yo derramé aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramé sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotaron entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. En el capítulo, Isaías, el capítulo también 55, allí nos hace otra referencia el pasajes muy conocidos: a todos los sedientos, les decía el profeta Jeremías, a todos los sedientos. Aleluya. Isaías capítulo 55, versículo 1. Los invita a venir a las aguas. Venid a las aguas. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. A todos los sedientos. Esta era la palabra del profeta Isaías, gloria al Señor, dada, aleluya, el capítulo 58, versículo 11, de ese mismo profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8, nos dice la palabra del Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la tierra y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come.
así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quisiera, y será prosperado en aquello para la cual fue enviada en el nombre del Señor. Entonces, las palabras del apóstol Juan, cuando dice cuando Jesús hace la invitación, Juan habló. Dijo Juan, esto dijo del Espíritu. Aleluya. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús todavía no había sido glorificado. Juan capítulo 7, el versículo 39. De manera entonces que Jesús habló a un pueblo que sabía precisamente estas declaraciones de los profetas. El pueblo cuando transitó, cuando peregrinó por el desierto, vivió momentos de sequedad, momentos difíciles, y cuando dice la Escritura, y como dice la Escritura de su interior, Jesús está citando a los profetas Jeremías, ya le miramos, al profeta Isaías capítulo 55:1 o 58:1, aleluya, 58 de Isaías. Está citando a estos profetas. Cuando dice la Escritura, no se refiere a la Biblia como la conocemos en el contexto actual, sino que está citando la Biblia hebrea, la Taná, como se le conoce la Taná, ¿verdad? Libros que nosotros los tenemos en 39 libros, la Biblia hebrea de Génesis a Malaquías. La Taná o Biblia hebrea, la Torá, no es un volumen de 24 libros, es un volumen de 24 libros, pero que nosotros los tenemos agrupados en diferente orden y bueno, pues por ejemplo los profetas menores, pues nosotros tenemos cada profeta sumando un libro. Ellos es solamente un libro donde se unen todos los profetas menores o los profetas mayores. De manera que entonces Jesús está citando la Taná o como para resumirlo diríamos, está resumiendo la Torá, la ley, ¿verdad? La Torá, aunque son 5 libros, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, la Taná, la ley o la Torá, pero realmente está citando, refiriéndose a la Biblia, para que entendamos mejor la Biblia del pueblo judío. El Nuevo Testamento pues todavía no existía. Entonces Juan está hablando del Espíritu. Dijo, Jesús estaba hablando del Espíritu Santo, el Espíritu que habían de recibir todos aquellos que creyesen en Él, porque muchos creyeron en esa palabra que Jesús lanzó, en esa red que lanzó. Muchos creyeron a la palabra de Dios, se hicieron discípulos de Jesús. Y Juan estaba diciendo, o dijo Juan, está mencionando, esto dijo Jesús del Espíritu que habían de recibir todos aquellos que habían de creer en Él, ¿verdad? Porque todavía el Espíritu Santo no había venido sobre ninguno, porque Jesús todavía no había sido glorificado. De manera que vemos nosotros aquí al Espíritu. Si me amas, guarda mis mandamientos, dijo Jesús. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Aquí, amar está
en un presente activo del verbo ágapo. Esto significa que ellos deben de producir la acción del verbo, es decir, los discípulos tienen la obligación, el deber de ellos mismos producir, ¿verdad? La acción del verbo. ¿De cuál verbo estamos hablando? Del verbo amar. Si me amas, guarda mis mandamientos, dijo Jesús. Es un activo presente. Cuando tú llegas y te entregas al Señor, tú no lo vas a amar por algún tiempo. Jesús lo dijo. El principal mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y lo debes amar con todas tus fuerzas, ¿verdad? Con toda tu mente, con toda tu alma. Lo debes amar todo. Jesús lo quiere todo. De acuerdo a San Marcos capítulo 12, versículo, desde el 28 hasta el 31, cuando se acercó a aquellos religiosos preguntándole al Señor: oye, Señor Yeshua, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Y el Señor dijo: el principal mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús les dijo: si ustedes me aman, tienen que guardar mi mandamiento. Entonces este es un presente activo. El amor a Dios tiene que ir creciendo, no tiene que ir menguando. Cuando alguien deja de amar a Dios, es como la planta que se desconecta sus raíces, como aquella higuera que el Señor maldijo y que al instante, ¿verdad? Utiliza la preposición ek, ¿verdad? Una preposición donde dice que se desconectó de adentro hacia afuera, es lo que significa esta preposición, ek, ¿verdad? Eka, ¿verdad? Se desconectó las raíces. Los que estaban con Jesús, ellos no pudieron ver que la raíz se desconectó al instante. Cuando Jesús fue a buscar fruto a la higuera y no la encontró, la maldijo: nunca más coma nadie de ti fruto, y la maldijo. Al momento cuando la maldijo, la higuera se desconectó, sus raíces se desconectaron. Los discípulos no pudieron mirarlo. Hasta el día siguiente que regresaron, los discípulos miraron que la higuera estaba seca. Y le dijeron a Jesús: Señor, mira, la higuera que maldijiste se secó, ¿verdad? Porque se había secado al momento. De manera que entonces, cuando alguien deja de amar al Señor, se está desconectando, se va a secar. La bendición se va a terminar. Tienes que amar al Señor. El amor a Dios tiene que ir creciendo en intensidad, en fuego, en pasión, en búsqueda, en deseo. Dios es todo. Él quiere todo. Tiene que amarlo al Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando amas a Dios con todo tu corazón, se mete a tu cuerpo, a tus entrañas. Se mete a todo tu ser, alma, cuerpo, espíritu. Todo se mete. Tienes que amar al Señor. No puedes estar, aleluya, sin la presencia de Dios. Tienes que amarlo. Tienes que bendecirlo, porque Él es el único, el verdadero. Amarás al Señor, ama al Señor, ama al Señor. Entonces, ágapo. Esto significa, ¿verdad?, que está en lo que llamaríamos en la voz activa. Y la voz activa significa que ellos deben producir la acción del verbo. Deben elegir amar a Dios o no amarlo. ¿Se acuerdan de cuando el Señor le dijo a Pedro después de la resurrección, ¿verdad? Le dijo: Pedro, ágapa o ágape, ¿me amas? Pedro, Jesús le hablaba en un nivel, le hablaba, ¿verdad?, en el nivel de compromiso, en el nivel de amor, en el nivel más superior, en el nivel de Dios, el nivel elevado de Dios. Y Pedro entonces contestaba en un nivel inferior diciéndole: sí, Señor, te estimo, te aprecio,
Y entonces Jesús le decía: Pedro, ¿me amas? Y entonces Pedro, ¿verdad? Decía: Señor, pues tú lo sabes, ¿verdad? Y le volvió a insistir: Jesús, Pedro, ágape, ¿me amas? ¿Me amas? Le hablaba en el nivel superior, en el nivel más elevado. Y entonces Pedro le hablaba en un nivel de filos, de amigo, de compañero, un nivel inferior. Le decía: sí, te estimo, te aprecio. Y le volvió a decir, y entonces Pedro dijo: Señor, tú lo sabes todas las cosas. De manera que entonces tú y yo debemos tener muy claro que nosotros somos los que tenemos que producir ese verbo, ese amor a través de la acción. A veces queremos que Dios, ¿verdad?, nos llene de amor, pero así de manera, ¿verdad?, disculpen la expresión, como mágica, ¿verdad?, así que entre a nosotros el amor, ¡ay, te amamos! No, Dios puso decisión, libre decisión, de amarlo o de no amarlo. Tú eres el que tienes que producir, yo soy el que tengo que producir el amor de Dios a través de mis acciones. Debemos de elegir amarle o no. En el tiempo presente, esto significaría que es una acción continua, estarle amando. Guardar. La palabra guardar, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, ya hablamos del verbo, amar. Amar, ya lo mencionamos. Guardar, esto significa vigilar. Si me amas, debes estar vigilando. Debes estar, significa perseverar. Si me amas, debes perseverar y debes también atesorar, gloria al Señor. Si me amas, vigilar, perseverar, atesorar. Nosotros, o tú y yo, solo vigilamos y guardamos las cosas importantes, las cosas de valor. Así es, las cosas que tienen valor en nuestra vida son las que guardamos. Son las que le ponemos atención. Las cosas que son relevantes para ti, las que son importantes, son las cosas a las que le tienes cuidado o les tenemos cuidado. Las que no nos interesan, ¿verdad? Aquí, gracias a Dios, le regalaron su tío, Dios lo bendiga en El Paso, le regaló aquí unas bicicletas muy bonitas, ¿verdad? Sí, cholitas muy bonitas, llantitas y cara blanca, muy bonitas, y pues están muy bonitas. Aquí las tengo en el patio y pues ahí ando, ¿verdad?, vigilando, las amarro con cadena que no vayan a brincar a algo, ¿verdad?, porque son cosas que tenemos que cuidar. Es un regalo. Cuando tú amas algo, tú lo cuidas, lo vigilas, lo limpias, lo colocas en el mejor lugar, le pones toda la atención. Si me amas, guarda mis mandamientos. Todas las cosas que valoramos, estas cosas en nuestra vida son las que les ponemos atención. Dios desarrolla una actitud de alerta, una actitud que valora y procura perseverar sus mandamientos. Allí Dios está desarrollando esa actitud.
de alerta esa actitud. Debes cuidar, perseverar sus mandamientos. Su palabra, cuando existe, la palabra de Dios, cuando existe la intimidad, cuando atesoramos su palabra, empezamos a vivir la misma vida abundante que vivió Él. No es fácil guardar los mandamientos de Dios. Es un proceso. No es fácil amarle a Dios. Hay que producir este verbo, esta acción. No es fácil guardar los mandamientos. Tienes que necesitar, o Dios mirando al hombre, viendo al hombre, la dureza del corazón del hombre. Entonces Dios produce algo que te haga amar a Dios con fervescencia, con deseo, con pasión. Dios entonces manda algo, y por eso dice, o decía en el Evangelio, si alguno tiene sed, ¿qué es lo que Dios manda al hombre? Para que se apasione, para que lo ame, para que guarde sus mandamientos, porque el hombre por sí solo no lo puede hacer, necesita algo sobrenatural. Es el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, nuestra vida definitivamente sería una vida muy pasiva. Nos costaría mucho trabajo amar a Dios. Pero el Espíritu Dios, el Espíritu Santo, es un fuego maravilloso que entra en nosotros, que nos hace amar la palabra de Dios, deleitarnos en la palabra de Dios. Nos hace ver que es una lámpara a tus pies. La palabra de Dios es algo maravilloso, es el poder de Dios, es el fuego de Dios. Por eso está hablando, cuando existe esa intimidad, ese amor, cuando atesoramos su palabra, cuando empezamos a vivir de la misma manera, ¿verdad?, gozosa, abundante que vivió el Señor, dice el Señor, si me amas, guarda mis mandamientos. Y lo que dice el siguiente versículo, y yo, ¿qué va a pasar? Rogaré al Padre. ¿Para qué? Para pedirle, y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Vamos a recapitular, vamos a reconstruir. Cuando tú amas a Dios, ya dijimos que el verbo ágapo, ese verbo tú lo tienes que producir. No creas que va a venir de Dios. Tú tienes que demostrar que amas a Dios, ¿verdad? Tú lo vas a producir, esa acción, ese verbo de amar. Vas a guardar su ley, su palabra, la vas a atesorar, la vas a vigilar, vas a andar con pasión, aleluya, su palabra, gloria al Señor. Y entonces el Señor dice, y yo voy a rogarle, cuando yo te mire haciendo esto, yo voy a rogar al Padre para que mande otro consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Fíjate nada más, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene, ¿verdad?, por ocurrencia. El Espíritu Santo, ¿verdad?, viene cuando hay, no necesariamente, si tú no conoces de Dios, apenas estás escuchando la palabra, pero a lo mejor tu familia, tu amigo, alguien está activo, está construyendo, está, ¿verdad?, produciendo, activando el amor, ama la palabra, él está cerca de Dios, ¿verdad? Eso permite que el fuego de Dios llegue a la gente perdida, que la gente perdida reciba el poder del Espíritu Santo, no importa que apenas va llegando a la iglesia. Es que hay alguien que está clamando, hay alguien que ama a Dios, hay alguien que está intercediendo, y entonces Dios manda el Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor.
Yo voy a rogar al Padre para que dé otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual, ¿verdad?, el mundo, aleluya, no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conoces porque mora con vosotros, estará en vosotros. San Juan, capítulo 14, versículo 16 y versículo 17. La palabra otros, o la palabra otro, y yo rogaré al Padre que os dé otro consolador. Esta palabra es una palabra aios, esta palabra que se refiere a otro, pero que es de la misma esencia, de la misma especie. No va a pensar, Jesús dijo, yo voy a rogar al Padre para que envíe otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No va a ser otro que piensa, que actúa de manera diferente. Va a ser la misma esencia, así como los decía el otro día de San Juan 10, versículo 30, yo y el Padre, uno, neutro. Somos una esencia, yo y el Padre somos la misma esencia. El Espíritu Santo, o Jesús y el Espíritu Santo, es la misma esencia, piensan igual, actúan igual, diferentes funciones. Jesús es el Hijo que vino a morir, el sustituto. Él vino, el Redentor, el que vino a pagar el precio. El Consolador, ¿verdad?, viene con el mismo plan, el mismo propósito, pero Él va a estar con vosotros, ¿para cuándo? Para siempre, el Espíritu de verdad. Entonces, la misma especie, consolador. La palabra consolador es la palabra paracletos. Paracletos. Para, que significa al lado de, al lado de. ¿Dónde va a estar el Espíritu Santo? Al lado de, y kletos, que significa llamar. Llamar. Un paracletos era alguien llamado para estar al lado de otro, con el fin de alentar, con el fin de ayudar y con el fin de socorrer. A veces se traduce en la Escritura como ayudador. A veces el Espíritu Santo es como consejero. También puede ser traducido como alentador. El Señor Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, de acuerdo a Hebreos capítulo 13, versículos 8, ha prometido que nunca nos dejará y ni nos desamparará, nos abandonará. Nunca, nunca, jamás. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, aleluya, gloria al Señor. Bueno, ya prometí que no me iba a extender tanto en los mensajes, para que la gente no se desespere. Aleluya. Hebreos capítulo 13, versículo 5. El último capítulo, versículo 5. Sea vuestra costumbre sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No te voy a dejar, no te voy a desamparar, es lo que dijo el Señor.
Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, Hebreos 13:8. Cuando Él promete que el Espíritu Santo estará con vosotros para siempre, nosotros podemos confiar absolutamente en esta promesa. En esta promesa. El Espíritu Santo, aleluya, viene, ¿cuándo? Dijo el Señor, San Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. ¿Quieres recibir el Espíritu Santo? Entonces debes tú producir el amor, el agapo, el amor de Dios. Tienes que producirlo, no es de Dios. Tú tienes que producirlo. Tú produces el amor, guardas la ley, la atesoras, la amas la ley, la vigilas la ley, la observas la ley, y entonces el Señor dice, yo voy a rogar al Padre para que te dé otro consolador. Porque el Señor ya no podía estar con nosotros, porque ya estaba en un nivel espiritual. ¿Verdad? San Juan capítulo 3, versículo 13 dice que nadie bajó al cielo, nadie subió al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que estaba en el cielo. Entonces Jesús regresó, ¿verdad?, a su morada. Regresó a donde estaba, regresó al cielo. Así lo dice San Juan 3, versículo 13. Nadie descendió del cielo, sino el Hijo. Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que estaba en el cielo, ¿verdad? Así como la serpiente fue levantada por el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, aleluya. De manera que entonces, hermano, vamos a seguir este tema el día miércoles en el nombre del Señor. Vamos a seguirlo analizando desde el punto de vista del Antiguo Testamento, cómo se movió el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esto lo miramos nosotros por la fiesta, una fiesta que se celebra en otoño, que es la fiesta de los tabernáculos, y allí Jesús lanzó esta palabra, ¿verdad? Esta palabra en la fiesta de los tabernáculos. Así que gracias por tu atención y seguiremos el miércoles tocando el Espíritu siempre ha estado desde el Antiguo Testamento, lo vamos a mirar nosotros. Y como dice Hechos, para terminar 1:8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra mártir o mártir en el capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos, es lo que significa, y me seréis mártires, me seréis testigo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que, hermano, gracias por tu atención y seguiremos el miércoles en el nombre de Jesucristo tocando este tema. De mi parte, que el Señor Todopoderoso los bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo, y démosle gracias al Señor en esta noche por aquellos hermanos que están contagiados, nuestros amigos,